Bueno, respecto, Gloria, sobre redes hay de niños y niñas, hay trabajos muy interesantes sobre niños mayores que han organizado redes. Por ejemplo, hay un programa muy grande en Nepal de clubes infantiles que fue apoyado por Save the Children y sobre el cual hizo una evaluación que ustedes pueden conseguir en internet Roger Hart, el especialista en participación y medio ambiente, que es un colega que pertenece a Child Watch. Y allí hay un estudio muy interesante porque estos grupos han funcionado muy autónomamente. Es un estudio viejo, pero creo que sigue siendo clásico para entender dinámicas de funcionamiento de grupos infantiles y juveniles. En América Latina tenemos estudios muy interesantes de lo que se llama los NATS, los niños trabajadores. Este movimiento que lidera la investigación sobre él Alejandro Kusianovich, que también es un colega sumamente conocido en América Latina. Incluso hay un proyecto que se estaba montando entre Plan Internacional, Save the Children, UNICEF y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la que se llama CUNY, que se llama Article 15, artículo 15, que como saben ustedes el artículo 15 es el derecho de los niños y las niñas a organizarse. Y lo que se estaba empezando a montar en este proyecto, que hay algunos documentos que se pueden pedir en internet sobre este documento, era empezar a hacer una investigación sobre organizaciones de niños y niñas donde haya o no más o menos, digamos, donde la relación entre iniciativa de los niños y iniciativa de los adultos pues puede ser de distinto grado, es cuáles son las prácticas democráticas que construyen. Y entonces se ha estado revisando cosas de estas. Hay una investigadora que era de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que se llama Kim Sdebo, S B larga E B pequeña O, Sbeu, Kim Sbeu, donde han hecho mucha evaluación en distintos sitios del mundo con niños de sus propias prácticas y con adolescentes de organización. Eso de una parte, pero por otra parte, este tema está más reflexionado cuando se trata de niños y niñas mayores de 7 años. El tema es cómo es la participación en la primera infancia, ¿verdad? Y entonces sobre esto también hay algunos trabajos interesantes. Eh, en Bogotá existió un programa que se llama Voces Ciudadanas, que fue un programa de estímulo de construcción de ciudadanía desde la primera infancia y donde se desarrollaron estrategias de participación de niños y niñas. Y si ustedes entran a Secretaría de Integración Social de Bogotá, encuentran cómo se han hecho consultas para los niños en la primera infancia para la construcción de políticas de desarrollo de la ciudad. Aquí para Medellín también pueden entrar en la página de CINDE, que es www.cinde.org.co. Hay algunas investigaciones sobre primera infancia y participación eh, que podrían serles de utilidad. Y tenemos en la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, y en una revista que se llama Aleteia, Aleteia se escribe con H después de la T, Aleteia, hay artículos sobre estos temas de participación infantil. Y precisamente en México, Yolanda Corona y eh, ¿cómo se llama la esposa de Bob, Norma? Maru Linares, María Eugenia. Sí, María Eugenia Linares sacaron un libro donde hay varios artículos de participación en distintas edades que resumen estas experiencias. O sea, hay una bibliografía no muy grande, pero creciente. Ahora, ¿cuál es el tema, uno de los temas a discutir con respecto a esto? Es que
la participación se ha entendido más como escuchar la voz de los niños en ejercicios de consulta, que está muy bien. A los niños hay que consultarles, sobre todo hay que consultarles en aquellas cosas que tienen que los van a impactar. Pero además de escucharlos, lo fundamental en el tema de escuchar la voz de los niños es crear los ambientes que les permitan anunciarse en la acción. Entonces, y esto ya empieza a ocurrir. Por ejemplo, hay prácticas en las cuales hay familias que cuando van a definir sus vacaciones, discute toda la familia, incluidos los niños pequeños, a dónde quisieran ir, qué quisieran hacer. O que ya cuando se le va a comprar la ropa al niño o a la niña, por pequeños que sean, no se le compra la ropa y se le lleva, sino que se va con él a ver qué le gusta, qué... Pero entonces cuando uno empieza a mirar, les quiero poner un ejemplo de una asesoría que estaba haciendo para un programa de fortalecimiento de la educación inicial en un país de Centroamérica con un préstamo. Se estaban construyendo las instalaciones y entonces para que el programa resultara más fácil de manejar, se estandarizó que todos los centros de desarrollo infantil se construían iguales. Y eran los salones iguales con un piso en un material, afuera en lo que es la zona de recreo, cascajo y una parte de cemento. Entonces, muy lindos. Cuando uno muestra las fotos, va mostrando las fotos, supongan ustedes ver unas instalaciones bien construidas, con salones en el interior bonitos, dotados y con zonas de recreo amplias en cascajo. Y introduzco una foto precisamente de Roger Hart, tomada por Roger Hart en un preescolar en el Japón, donde es una zona plana con una colina, con una pequeña colinita, con arbustos, y hay zanjas por donde corre el agua, hay pedazos de madera, piedra, arena, objetos, etcétera, y un adulto al lado de los niños que están jugando en su zona de recreo. ¿Qué es lo que esos niños están haciendo? Es que su patio de recreo, valga la redundancia, lo recrean todos los días. Lo están construyendo todos los días. No está prediseñado para que ellos siempre solo puedan hacer las mismas prácticas. El espacio de recreo no se considera un sitio distinto al de la educación inicial que está recibiendo el niño, sino una continuidad, un desarrollo del modelo pedagógico. Entonces ahí los niños tienen una acción. Y podría poner varios ejemplos de este tipo. Es como los niños están realmente actuando en todos los espacios donde su vida transcurre, y no estos ejercicios de consulta que son más como para decorar o legitimar procesos donde a veces después, o la mayoría de las veces, no se tiene en cuenta la consulta que se hizo con los niños. Entonces, este tema de redes de niños lleva pues a reflexionar mucho sobre la participación, y Gloria, como te decía, hay mucha información sobre esto y creo que entre todos podemos intercambiar información sobre eso. Además del libro de Zen que les decía, de La idea de justicia, que es uno de sus últimos libros, que les recomendaría mucho que lo leyeran porque es muy interesante, y es un economista hablando de filosofía moral y de filosofía del derecho como corresponde, ¿verdad? Que los científicos sociales no podemos aislarnos de estos temas, seamos sociólogos, politólogos o lo que seamos. Hay otro libro clásico del que se llama Desarrollo y Libertad, donde está trabajada esta idea, y hay ideas muy importantes en el discurso que él pronunció al recibir el Premio Nobel de Economía, que está traducido y se puede bajar de internet. Y en internet, cuando ustedes dan a Amartya Sen, Wikipedia tiene al final de su biografía un listado amplio de su producción con muchos links a la versión electrónica de estos artículos, porque estos solo se consiguen en libros. Con respecto al comentario que hacía Ofelia, me parece muy importante. Yo no sé el concepto de diferencial, porque en la experiencia que he tenido en conferencias y en seminarios, en talleres donde he estado participando en Europa o en los Estados Unidos, en América Latina, lo que he comprobado es que el enfoque diferencial
no es una categoría que se use en muchos países. Es decir, en inglés no hay un término para diferencial, no lo hay en francés ni en portugués. En general, lo que se habla en otros contextos es de inclusión, de diversidad, pero no tanto de lo diferencial. Este es un concepto, ahorita me gustaría mucho que me dijeran si en otro país lo están usando, que se está utilizando mucho en Colombia para lo que decía Ofelia, que es que si se asumen los derechos como la convención y por lo tanto como un instrumento jurídico, eso no garantiza que las personas van a poder ejercer las titularidades en función de sus condiciones diferentes, como es la concepción de la titularidad. Que la titularidad no es unívoca y uniforme para todos, sino la titularidad es en función de la diversidad que caracteriza una sociedad, como lo es el concepto de dotaciones. Las dotaciones, cuando se refieren a ellas, no está hablando solo de las dotaciones económicas, sino también de las dotaciones en términos culturales, simbólicos, sociales. No es lo mismo nacer en una familia que tiene libros y donde sus padres tienen un nivel de educación que en una donde no hay ni siquiera un periódico, una revista, pues sus padres no tienen un nivel educativo. Incluso no tiene igual suerte en la sociedad una persona cuando su dotación genética tiene un cromosoma diferente y eso lo coloca por lo que la sociedad llama una situación de discapacidad. Entonces, por eso se habla del enfoque diferencial y está teniendo un trabajo muy importante en Colombia. Entonces cerraría esto diciendo, los derechos no son una perspectiva fundamentalmente jurídica, son una perspectiva filosófica y conceptual desde las ciencias sociales y la filosofía, que tiene una expresión política y jurídica en términos de la convención, pero que la perspectiva que hay detrás, tanto de la Convención de los Derechos del Niño como lo que llamamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es mucho más amplia la perspectiva y la fundamentación filosófica que estos instrumentos jurídicos, que son instrumentos jurídicos que por ello la sociedad tiene que hacer diálogos sobre ellos para que no se imponga el enfoque occidental sobre las demás culturas. Y segundo, que es muy importante el llamado que hace de atención Ofelia, en el sentido de que no basta tenerla si no desarrollamos este concepto de la inclusión, pero no solo para referirnos a la inclusión de la discapacidad, sino de todas las diferencias por razones étnicas, culturales, de religión, de género, de ubicación espacial, etcétera. Y para reconocer la diversidad, la riqueza de la diversidad. Por eso la importancia de esta concepción de que la libertad es poder realizar el proyecto de vida que cada quien valora en las condiciones de su sociedad. Es decir, que lo público no es solo lo común, lo que nos hace iguales, sino aquello que nos permite también realizar nuestras preferencias, nuestras decisiones individuales, logrando al mismo tiempo el beneficio del conjunto y la opción de que los demás puedan realizar sus trayectorias de vida de la manera más positiva para ellos y para el conjunto. Y el sociólogo que mencioné se llama Mark Granovetter. Granovetter se escribe como grano, B pequeña, E-T-T-E-R, Granovetter. No sé si habría algo más, Norma. ¿Mande? Ofelia, quiere... Solamente para aportarles, hay una autora que se llama Seila Benavid, que trabaja, que hace unos planteamientos muy importantes en esto que estamos trabajando de la diversidad, y ella plantea que generalmente los procesos educativos y los procesos de intervención son orientados desde una perspectiva del yo generalizado. Es decir, la tendencia a la homogenización, en la que se pierde ese rostro humano que hay cuando se piensa en el yo concreto.
Hay un capítulo en un texto de ella que se llama Yo y la ética, el yo y el otro en la ética contemporánea. Y en ese capítulo hay uno en el que se desarrolla el yo generalizado y otro en el que se desarrolla el yo concreto. Me parece que ilustra muchísimo porque en función de la homogenización de los procesos educativos y en general de intervención a los niños y a las niñas, se pierde ese rostro humano, el rostro de la violencia, el rostro del abandono, el rostro de la precariedad, porque todos son tratados como niños y niñas, como si todos requirieran de la misma atención y de las mismas condiciones, y entonces pensar en ese yo concreto es el que da posibilidad a que los procesos de desarrollo sean diferentes y que también los procesos de evaluación sean diferentes. Me parece que, bueno, quería como complementar eso. Bueno, creo que justo lo que menciona Ofelia también lo proponen en quienes ahora trabajan la ética de la responsabilidad, que es justo el tratar de contextualizar estos principios éticos universales en situaciones mucho más, digamos, contextualizadas y que aluden, digamos, a esta situación no del deber, sino de la responsabilidad o corresponsabilidad. Justo enlazándonos con esta última discusión sobre la diversidad, viene muy a cuento porque la siguiente sesión Bob Myers va a discutir los resultados de su proyecto alrededor de cómo es que en dos comunidades indígenas, una maya y creo que una purépecha, indígenas de México, construyeron, digamos, sus propios criterios de calidad de acuerdo a la cosmovisión del mundo indígena que cada quien tiene. Entonces, creo que esto va a aterrizar muy bien en estas inquietudes acerca de dar cuenta, digamos, de este yo concreto o yo versus el yo generalizado del que habla Ofelia. Y por supuesto que está abierta la plataforma para los documentos. Buscaremos aquellos que puedan ser de utilidad y podemos poner los vínculos ahí para que puedan hacerlo, y ustedes también, si tienen información, pueden subirlos en la parte de lecturas comunes. Invitación a todos a participar de manera no bionívoca, digamos, unidireccional, sino multívoca, digamos, en esta gestión, como decía, del conocimiento de Alejandro. Quisiera agradecer muchísimo a todos y a todas, y sobre todo a Alejandro, por esta maravillosa sesión. Creo que ha sido muy, muy productiva, nos deja con muchísimas inquietudes y que por tanto es muy fértil en ese sentido, ¿no? Para seguir trabajando y para seguir cuestionándonos sobre este tema que nos interesa a todos. Entonces, los invito a todos para la próxima sesión, el día 26 de septiembre, que será nuestra siguiente sesión, y agradecerles a todos su participación, a Alejandro, como dije, su maravillosa exposición y respuestas en la discusión, y al equipo técnico que facilitó esto de manera maravillosa. Esto es, digamos, es empezar a estrenarnos en estas nuevas modalidades, y creo que todos vemos la bondad de utilizar, digamos, estas situaciones que ayudan a la democratización de la información. A Rodolfo, a Sergio, que está acá en Xochimilco, y bueno, a todos ustedes por mantenerse aquí a punto en este trabajo.
Muchísimas gracias a todos. Igual, muchísimas gracias por esta oportunidad y a la orden para todas y todos aquí en CINDE con Ofelia y los colegas. Estamos a disposición. Muchas gracias, Norma. Fue excelente haber tenido la oportunidad de poder sintetizar estas ideas y compartirlas y seguimos interactuando. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.